Amigos, muy buenas tardes. Javier Monroy los saluda en una nueva edición de Opinión 2020. Retomando la señal después de estos problemas técnicos que hemos tenido este par de días que han pasado y que a veces son ineludibles, pues, ¿no? Sobre todo cuando hay una profusión de programas que son en vivo, en una señal tan activa con alto tráfico de contenidos como los que tenemos por aquí. Bueno, el tema está en que seguimos preocupados por esta desafección, esta distancia del electorado con el contexto preelectoral, ¿no? Ya decíamos la vez anterior que, el ciudadano se encuentra desconectado de lo que significa todo el proceso preelectoral. ¿Por qué? Por la misma debilidad, la fragilidad de las organizaciones políticas, por las imprecisiones, por las irregularidades, por la burocracia que hay en todo este contexto preelectoral, sobre todo de las autoridades electorales, ¿no? Por ejemplo, vemos que hay 3 portales que supuestamente tienen la intención y el propósito de servir de orientación y de información precisa al ciudadano, como son los de la PCM, el propio Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto?, y al que se suma el de la Contraloría General de la República. Pero resulta que lo que pretendidamente es un aumento, un incremento de la información, es cierto, lo hay más información, pero al mismo tiempo la calidad ha decrecido. Justamente la PCM, la plataforma digital de la PCM de seguimiento de los candidatos al Congreso, ha detectado una serie de imprecisiones, errores, fallas, contradicciones, que son incluso severas, ¿no? Y muchos de los candidatos que se han visto afectados por información contenida en esta plataforma digital han hecho ver, pues, su descontento e incluso han emprendido acciones administrativas, ¿no?, contra la PCM, justamente por este tipo de información que incorpora un factor más de distorsión y de distanciamiento de la ciudadanía y del electorado en ese contexto. Para hablar de estas cosas y de la actualidad del momento, estamos con Miguel Antezana, un consultor experto, senior, profesor, catedrático, magíster de tantas universidades y archiconocido por ustedes. Miguel, bienvenido. Javier, buenas tardes, un gusto estar contigo. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu apreciación de lo que está pasando en este contexto preelectoral y además navideño, ¿no? Sí, yo creo que el preámbulo que hiciste está bastante bien, bastante certero. Ahí quizás solamente le agregaría no solamente la desinformación que está causando esto de transmitir algunos datos que no necesariamente son ciertos, sino inclusive que la gente está acostumbrada a que le den todo servidito. Tú has dicho 3 portales, yo le agregaría inclusive que hay unas iniciativas personales y privadas, hay portales en Facebook, en Twitter, que están transmitiendo información poquito a poco de ciertos candidatos que no deberían estar ni siquiera postulando. Pero entonces, ¿qué pasa? El ciudadano que navega en redes sociales, que está acostumbrado a informarse a través de redes sociales, recibe esta información y recién comienza a procesarla. Fíjate que no es de tener la iniciativa de meterse en cualquiera de los portales que tú mencionaste para ponerse a buscar y tomar una decisión, sino que simplemente toma lo que está en el aire, lo que está en las redes, lo que está en el día a día, y quizás solamente por contar con eso, y no solamente con el abanico de información disponible, es que todavía no puede tomar una decisión. Además, si vemos por el lado administrativo, hasta finales de mes es que recién vamos a tener las listas definitivas al Congreso. Porque si bien ya pasó el periodo de presentar las tachas, el periodo para resolverlas vence a fin de mes. Entonces vamos a tener una campaña electoral muy corta, de apenas 20 días en enero, porque nadie creo que se atreva a hacer campaña en Navidad y Año Nuevo, sino que va a esperar que después que comience el Año Nuevo ya comenzar a hacer la campaña, y seguramente nos van a tosigar, nos van a bombardear de ese tipo de marqueteo electoral que no va a contribuir mucho a la toma de decisiones, sino quizás a contribuir a lo que tú decías al inicio, al desapego, a la distancia y hasta el fastidio con este proceso electoral. Así es, Miguel, y justamente la ciudadanía va a acudir a las urnas porque está obligada a hacerlo, si no tiene que pagar una multa. Entonces, exactamente. Este tema también es un debate de fondo ya antiguo sobre si el voto debe o no debe ser obligatorio.
pero eso también acarrea una serie de consideraciones, por ejemplo, de tipo educativo, cultural, informativo, ¿no es así? Ciertamente, yo comparto completamente lo que tú dices. De hecho, yo creo que debería haber un proceso de cultura política para los ciudadanos. Los muchachos desde secundarias, yo siempre he mantenido hace mucho tiempo esto, en cuarto, quinto de media deberían tener un curso de lo que es la ciudadanía, la conciencia política, el qué es ser ciudadano. Cuando éramos chicos teníamos educación cívica. ¿Te acuerdas que había educación cívica? Claro, que de repente era un poco distorsionado, quizás se metió un poco inclusive la instrucción premilitar y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, esto comenzó a quitarse, pero ya se fue al extremo. Entonces, los muchachos salen de la secundaria, muchos de ellos con la mayoría de edad, muchos de ellos con la facultad de poder votar. Por ejemplo, hay muchachos que están saliendo de quinto de media ahorita y van a votar en enero. Sin embargo, votan porque saben que si no votan hay multa. Hasta ahí. No votan porque hay una conciencia ciudadana, no votan porque saben que tienen una cuota de poder para elegir a quienes van a representarnos en el Congreso. Eso no se sabe. Simplemente, como te digo, tienen esa información que solamente se ve en las redes, lo que entre ellos se dicen, y muchas veces hay desinformación. Entonces yo creo que esto debería precisamente llevarnos a hacer una serie de reformas estructurales, no solamente a nivel político, a nivel administrativo, a nivel escolar, con lo que estamos conversando en este momento, para que de alguna manera seamos más ciudadanos y no solamente seamos y perdóname la palabra, hasta borregos, que seguimos simplemente corrientes y hacemos cosas porque tenemos que hacerlas, pero no tenemos la conciencia de por qué hay que hacerlo. Esto yo creo que es muy importante y ojalá nos lleve a la reflexión. Sobre ese tema vamos a volver porque es un tema que tiene mucho que ver también con la comunicación, que es el tema que nos apasiona a ambos. Pero yo quisiera volver a la referencia que hacía al principio respecto a esta profusión de plataformas y de portales que pretenden facilitar las cosas para el ciudadano, pero en realidad terminan confundiéndolos. ¿Cómo es así que el portal de la PCM registra apenas 83 candidatos con antecedentes, ¿no es cierto?, penales, judiciales o policiales o lo que fuere, o incluso con algunos otros causas o expedientes abiertos, por ejemplo de tipo administrativo, con sanciones, con multas o con despidos o con otro tipo de sanciones, ¿no es cierto? Y en otros portales aparece el número de 234. O sea, ¿cómo puede haber esa disparidad, esa diferencia que añade pues o incorpora este factor de distorsión en la información ciudadana, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes comentar sobre eso? Bueno, lamentablemente los portales de que maneja el sector público no se han caracterizado por la eficiencia y por mantener información actualizada. Esto lo podemos reflejar en algo tan simple como lo que se llama el famoso portal de transparencia en las instituciones públicas, en las que tú de repente, hoy estamos primeros días de diciembre, y tú puedes meterte a cualquier portal de algún ministerio o institución pública y quizás puedas encontrar información actualizada de octubre, pero de octubre del año pasado, o en el mejor de los casos de julio de este año. Hay algunos que sí, eficientemente, vienen actualizado. Sin embargo, no es la regla común el que haya información disponible para el ciudadano. Entonces, ¿qué pasa? Como el sector público no brinda información oportuna, adecuada al ciudadano, tienen que surgir entonces las alternativas privadas y personales, en el sentido que, como te decía hace un momento, hay cuentas, inclusive en Twitter, en Facebook, que se están manejando y están teniendo más información que los portales públicos que tú acabas de mencionar. Esto, en vez de ayudar, por supuesto, distorsiona el panorama electoral, deja al ciudadano a merced de que haya cualquier candidato que, como te decía, ni siquiera debería estar postulando, porque no se están aplicando los filtros adecuados ni en los partidos, ni en el Jurado Nacional de Elecciones, y como la gente no los conoce tampoco puede hacer las tachas. Esa es otra de las consecuencias. Si yo no sé que tengo en esta lista 3 personas que tienen antecedentes judiciales, tienen condenas, etcétera, pero no lo sé, ¿cómo puedo presentar la tacha? Es más, ¿cuántos ciudadanos saben exactamente que tenían la facultad de en 3 días presentar una tacha a cualquier candidato o inclusive alguna lista de algún partido presentado en el Congreso? Eso no se sabe. Entonces caemos en este círculo vicioso. Se quiere la participación, se quiere que la gente apoye, haga cosas, pero no tenemos las herramientas adecuadas, y el Estado, que es el gran ente que tiene recursos para hacerlo, no está cumpliendo su papel adecuadamente. Correcto. Y justamente sobre ese tema fue consultado el abogado penalista Carlos Caro, quien ha dicho, después de un análisis que él ha hecho con sus colegas, ha dicho que estos portales en general
que están diseñados para facilitar la información ciudadana, no tienen una confiabilidad mayor al 70%. Eso indica que hay un error de diseño, un error, ¿no es cierto?, de metodología, o incluso errores tecnológicos, ¿no es cierto?, y sobre todo encargar la información. Es bueno que se siga adelante, se continúe con el proceso de modernización del Estado. Hay una ley de gobierno digital, que es la 1412, que está en vigencia, ¿no?, que obliga a toda la estructura de la administración pública a estar absolutamente informada, con datos precisos al día, con portales amigables, ¿no es cierto?, fáciles de consumir por la ciudadanía, pero también tienen que tener mucho cuidado por la hipersensibilidad del manejo de la información que tiene que ser dispuesta o puesta a consideración de los ciudadanos. Esto me lleva a preguntarte, Miguel, justamente lo que hace un rato decías, ¿no? Y este programa se caracteriza, o pretende hacerlo, de tocar temas que muchas veces en otros programas no se tocan, no se abordan, porque le dan preeminencia a lo que es la coyuntura. Pero a veces, por hacer eso, dejas de lado la estructura, que es lo que a veces impulsa las distorsiones y las fallas en la gestión. Y yo con esto me refiero a lo siguiente. Tenemos que seguir conectados o adaptarse a este modelo de sistema político que está basado en lo que los psicólogos llaman la emocionalidad, porque la razón evidentemente está al final de todo. Nadie se pone a evaluar programas de gobierno, propuestas programáticas, doctrinas, qué sé yo. Todos esos son elementos que ya han sido prácticamente archivados. Y lo que hay en la actualidad es básicamente una necesidad o una urgencia de conectarse con la ciudadanía a través de las redes sociales y, como decía yo, como dicen los consultores políticos, recomendarle a los candidatos que no cometan errores, o el que cometa menos errores será el que tome ventajas a la hora de captar el voto ciudadano. Yo creo que en el Perú hemos estado viviendo y seguimos viviendo un proceso en el que las autoridades o inclusive cualquier grupo de poder, y cuando hablo de poder me refiero a poder económico, poder social, poder político, le ha interesado y le interesa mucho que la gran mayoría o la gran parte de la sociedad esté desinformado, que no tenga la información a la mano. Porque en la medida que no tiene información, entonces toma decisiones a ciegas, o toma decisiones según lo que escucha, lo que le dicen, y en lo que le escucha, lo que le dicen, está por supuesto la publicidad en todos los sentidos, tanto comercial como a nivel político. Entonces, en la medida que ha estado el ciudadano desinformado, ha cometido errores y decisiones muy malas, y eso lo hemos visto durante muchísimos años. Todavía seguimos eligiendo el mal menor. Si nos vamos a la última elección cercana, la municipal en el caso de Lima, fíjate que se elige Muñoz no porque Muñoz sea la mejor decisión, simplemente porque los que estaban antes en primer lugar como opciones se fueron cayendo, y se fueron cayendo porque se fueron revelando informaciones a través de las redes sociales. No porque alguien lo haya hecho, no porque el Estado haya participado, no porque los medios de comunicación lo hayan divulgado. De hecho, lo divulgaron después que la gente lo divulgó a través de las redes sociales. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Estamos ante un fenómeno comunicacional en la que la gente se está informando mucho más, pero por cuenta propia. No por los portales, no por las empresas, no por los personajes políticos, económicos, sociales, etcétera, sino simplemente porque la gente ya se está dando cuenta y está comenzando a ver muchas cosas. Entonces, ante esa realidad, ¿qué pasa? Que la gente se encuentra entre la pared, entre el espada y la pared. ¿Qué hago? O tomo decisiones, sigo tomando decisiones malas, o simplemente comienzo a tomar decisiones sobre la base de lo que tengo. Y ahí empato con lo que tú decías. ¿Y qué cosa es lo que tengo? Una emocionalidad, pero terriblemente negativa. Yo tengo una rabia contenida porque tengo todos estos delincuentes que han estado en el Congreso, tengo estos tipos que han estado acá, esto allá. Entonces, ¿qué hago? Y eso es muy peligroso porque entonces te puede llevar a tomar decisiones extremas o extremistas. El caso más cercano y más sonoro en Latinoamérica, el caso de Chávez. Chávez llega precisamente por el repudio a la clase política tradicional, y en el caso peruano esta alternativa semejante a Chávez se ha ido de alguna manera dibujando hacia lo que es Humala, el Humala preso, no el principal presidente. Felizmente, y digo felizmente porque precisamente es una opción no deseable para nuestro país, él se lanzó como por un candidato, pero el jurado por supuesto desechó esa postulación porque él está preso. Se
Sin embargo, mientras no tengamos información a la mano, nos puede llevar a tomar malas decisiones. Esto es muy peligroso. Entonces yo creo que es importante que la sociedad siga informando, fomentar que la ciudadanía comience a tomar iniciativa propia para generar este tipo de información que no está disponible quizás por los medios tradicionales o por los portales inclusive públicos, ¿no? Muy preciso lo que dice Miguel, y esto digamos, indica que evidentemente hay una aceleración en lo que es este cambio, esta transformación de paradigmas de comunicación, ¿no es cierto? Los medios tradicionales ya tienen un consumo cada vez menor, y esto se está desplazando no solamente al tema de las plataformas digitales, sino, como tú dices muy bien, a que la opción del ciudadano, del público en general, es informarse por su cuenta de la mejor manera. Pero esto me lleva también a poner en cuestión un tema que a veces lo abordamos en la academia también, o en los seminarios, talleres que podemos dictar, en el siguiente sentido. Hay un fenómeno que muy poco se conoce y que no se suele abordar, que es el de la infoxicación, esta intoxicación por exceso de información. Entonces, ¿cómo así la ciudadanía en un contexto preelectoral como este puede tener certidumbres, o al menos una base informativa clara, cuando hay un exceso, un bombardeo, una saturación informativa por todos lados, ¿no es cierto?, que más bien no le deja tener este tipo de certezas a la ciudadanía, y ellos buscan por su cuenta algunas maneras, algún cable a tierra de donde aferrarse para poder emitir su voto. Y a esto se agrega el tema de lo que yo considero un factor absolutamente tóxico y perverso, que es el de voto preferencial, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente dice: yo voy a votar por este candidato aunque no me guste su partido. Pero con eso está revelando su ignorancia o su desconocimiento de que al hacer eso está privilegiando primero al partido. Entonces acá hay varios temas que abordar. Sí, voy a comenzar por lo último. Fíjate que curiosamente yo estoy a favor del voto preferencial. Okay. Lo que pasa es que la estructura en sí, hay otra serie de elementos que hace que el voto preferencial sea perverso. Eso sí. ¿Qué pasa? Si yo tengo un candidato que esté en el último de la lista y yo puedo elegir votar por ese número para llevarlo, sí, puede que lo lleve, pero de refilón estoy llevando también a los primeros que están en esa lista. Entonces ahí viene el lado perverso del voto preferencial. Claro. Llevo a mi candidato, pero también llevo a los que no quiero que vayan, que están primero en la lista. Entonces ahí tiene que recomponerse toda la parte de las leyes electorales, normativa electoral, para que precisamente el ciudadano esté más empoderado y pueda llevar realmente a quien quiere llevar. Y no que de refilón estemos llevando a personas que inclusive pueden llegar a ser indeseables. Ahora, con el lado de la intoxicación, el exceso de información, ciertamente, pero yo creo que es parte del proceso. Esto es como un tema, vamos a hacer analogía con el tema de la comida. Es como que si te pusieran todos los días que estás disponible para comer un buffet. Tú el primer día vas a llegar y vas a querer comer de todo, y el segundo y el tercero, pero llegar un momento en que tú dices: ya no puedo más. Y tú vas a comenzar a dosificar y tú vas a elegir qué cosa es lo que vas a comer. Lo mismo pasa con la información. Y establece tus propios filtros. Exactamente. Entonces fíjate que también tenemos el exceso que son las fake news, las noticias falsas. Entonces, claro, como tienes tantos portales de información, tantas fuentes de información, tanta gente que habla, tú lo consumes todo. Inclusive te llega hasta el WhatsApp noticias que tú no has pedido. Pero llega un momento en que la gente ya se da cuenta que esto huele mal, esto no es cierto, y comienza a procesarlo. En el Perú, a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial ni hablar, estamos bastante retrasados en cuanto al procesamiento de la información, en cuanto a saber qué cosa es una información válida o inválida, en cuanto a procesos realmente comunicacionales. Aquí simplemente estamos parados en el medio y recibimos un bombardeo de todo lado porque no hay este tipo de elementos que nos permite discernir adecuadamente. Entonces, yo creo que es un proceso de madurez que en el caso peruano está tardando más en relación con otros países, pero que lamentablemente vamos a tener que inclusive darnos nuestros golpes para aprender. Ahora ya en el plano político, Miguel, estamos a 72 días de la disolución del Congreso y de la convocatoria de estas elecciones, pero también, como decimos, una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción de la realidad. Son dos fenómenos muchas veces paralelos y muchas veces son divergentes. Pero la gente dice que al principio estaba muy a favor de la disolución del Congreso, que ahora no parece sentir los beneficios de esa medida política que ha sido extrema y radical. ¿Cuál sería tu opinión sobre esto? Yo creo que en parte es cierto, porque si el discurso del Ejecutivo era que el Legislativo estaba poniendo metradas para gobernar, ahora ya no puedes tener ese pretexto.
Entonces esperas que la presidencia, que el presidente ejecute, que sea más estadista y que se vean obras. Y por supuesto la expectativa era que se vean más rápidamente las cosas que no se han podido hacer porque estaba el Congreso obstruccionista, entre comillas. Esto no ha sucedido. De hecho, a nivel de decretos de urgencia no hemos tenido una producción prolífica de decretos de urgencia para solucionar temas que has podido aprovecharlo en este tiempo. Ahora, eso no quiere decir también de que hubiésemos estado mejor con el Congreso no disuelto. Yo creo que si en este momento hubiese estado el Congreso, seguramente estarían con las mismas, convocando a ministros, haciendo, interpelaciones, comisiones investigadoras, a la misma gente de siempre saliendo en los medios de comunicación. No hubiese cambiado mucho la realidad. Lo que sí ha hecho es que la gente, por supuesto, presione más al Ejecutivo, y al no ver obras, esto se ve reflejado en la caída sostenida que tienen el índice de aprobación. Y a pesar de que todavía tiene un índice de aceptación bastante elevado comparado con otros presidentes en la región, sin embargo está cayendo sostenidamente. Y cuidado que en el Congreso que tengamos elegido en enero y que más o menos asumiría en febrero, sea peor que el anterior. Eso sí sería terrible, porque entonces caeríamos de nuevo en el mismo cuento de que el presidente no puede trabajar porque tiene un Congreso obstruccionista, pero aquí no lo puede ya disolver, o sea, tiene que convivir con este Congreso hasta julio del 2021. Entonces, tenemos un clima bastante complicado a nivel electoral. Yo creo que los ciudadanos tenemos la oportunidad de que este Congreso tratar por lo menos de que no sea tan malo como el anterior. Y para eso volvemos a lo mismo con lo que iniciamos. Necesita informarse, necesita ser proactivo en elegir la mejor decisión por programas de partidos, por programas de personas. Yo creo que también lo bueno es que estamos conociendo a poquitos, pero estamos conociendo candidatos que tienen cada mamarracho de propuesta, y yo creo que es bueno saberlo, para que por lo menos sepas por quién no votar. En esta semana, ¿no? Yo he visto como 3 o 4 en las redes de personajes específicos que dicen cada tontería, pero claro, la gente, si no sabe por qué es una tontería, cree que de repente es una gran propuesta. Pero ahí de nuevo caemos en la necesidad de información, la necesidad de que haya portales o que haya programas como el tuyo en que podamos decir las cosas claramente para que la gente tome la mejor decisión. Claro, Miguel. Ahora, justamente en este territorio tan contaminado muchas veces de la política, es más o menos natural que los poderes públicos se enfrenten, ¿no es cierto? Pero cuando eso ocurre en un régimen absolutamente presidencialista como el peruano, ¿no es cierto?, donde el control real del poder lo tiene el presidente de la República, porque eso es ¿por qué digo esto? Porque eso pone en cuestión este manido argumento del equilibrio de poderes, el check and balance, ¿no? Eso es en la letra, pero en la práctica es el Ejecutivo el que tiene el poder en realidad. Y justamente lo que estábamos hablando hace un rato es que esas elecciones congresales que son complementarias no tienen el referente que ha tenido otras campañas, ¿no?, de tener un candidato presidencial. Entonces, como no tiene eso, lo que la ciudadanía intenta, el electorado intenta ver es quién está liderando las listas congresales para poder mirar si es que le conviene o no le conviene apostar por esa lista, por ese grupo, por esa organización. Entonces, lo que ellos hacen es simplemente tratar de apuntar hacia su candidato en el voto preferencial y después ver las consecuencias de eso. Me dicen que vamos a ir a un pequeño corte y de ahí regresamos para seguir conversando sobre este tema tan apasionante. Gracias.
Amigos, continuamos aquí en Opinión 2020, Javier Monroy aquí en la conducción y dirección del programa. Saludamos la incorporación de Max Obregón, decano del Colegio Nacional de Periodistas, con quien vamos a conversar también. Max, bienvenido. Gracias, Javier, buenas tardes. Bueno, primero algo sorprendidos porque estabas postulando por Perú Nación a una vacante en el Congreso, ¿no? Y mucha gente del gremio estaba esperanzada en que pudieras llevar la voz del gremio al Parlamento. Pero cuéntanos, ¿cuáles han sido los motivos de tu decisión? Mira, es una decisión que la he evaluado en los últimos 3-4 días, incluyendo en la Asamblea Nacional que hemos tenido el fin de semana en Arequipa, la Asamblea Nacional de Decanos, y con los nuevos miembros. Yo no tengo ningún impedimento estatutario para ser dirigente y postular, mucho más que me voy al 31 de diciembre. Sin embargo, algunas voces de gente que no necesariamente es miembro del colegio, pero sí hacen alguna actividad profesional, como que empezaron a cuestionar que yo estaba utilizando la institución para ello. Y eso yo lo rechazo, porque además quienes conocen cómo encontré la institución y cómo la estamos dejando, evidentemente no pueden decir que la ha utilizado para eso, ni menos para un trampolín, hacer algo de política, que además creo que es obligación de todos quienes hemos venido criticando en los últimos años, sobre todo un parlamento y un poder legislativo tan mediocre, no dejar de ser entrenadores de tribuna y pasar a jugar a la cancha o al partido, en términos deportivos. Entonces se hizo, pero estas personas como que pareciera que quieren cuestionar algo. Todavía hay algunas voces de gente que logró ser apartada por algunas cosas. No nos trajeron a la institución en los últimos años, durante 2 décadas, a niveles muy, muy lamentables. Se ha recuperado. Entonces, lo que no quiero, además estando en una campaña tan corta, que lo máximo que he hecho desde que me inscribía hasta el día de ayer han sido un par de fotografías y algunas entrevistas en medios que sí me han hecho. Sí hace una referencia pues al cargo que tengo aquí, pero mi campaña, o la campaña es tan corta que debería hacerla a partir del 1 de enero, que es lo que estaba proyectado. Pero el cargo lo voy a entregar el 9, oficialmente en una ceremonia en el Teatro Municipal, como siempre en el nivel que se merece. Entonces, y quiero además tener la satisfacción de entregarle a mi legítima sucesora, como es la periodista Ligia López de Castilla, el cargo, y hacer además un balance público de lo que corresponde a esto. Y entonces la evaluación esa me ha determinado a llevar, por lo menos en esta etapa, a renunciar. Entre periodista y político, sigo siendo periodista primero. Esa es la decisión. De donde esté voy a seguir apoyando. No descarto en el futuro inmediato lo que vaya a hacer, pero desde donde esté, íbamos a llevar la voz de los periodistas en algunos temas, el tema de medios de comunicación, propiedad de los medios del Estado, que resulta muy importante a raíz de lo que pasó con Ocoya, que de nuevo sirve para tocar este tema. Y bueno, esa es la decisión tomada y que a estas alturas ya es irreversible. Ahora permíteme, yo tengo que decir algo porque conozco tu gestión de cerca, y este año me tocó justamente incorporarme como miembro honorario, gracias a la gentileza de ustedes. Pero me parece que quien ha dicho eso realmente no tiene fundamento alguno para decir que usas el colegio como plataforma, porque evidentemente están ahí los resultados visibles, ¿no es cierto?, palpables de, por ejemplo, procesos de capacitación, iniciativas de todo tipo para incorporar a mayor cantidad posible de profesionales al gremio, una serie de medidas que se han adoptado en los 2 años de gestión que has tenido y que han sido absolutamente gremiales y profesionales y nada político. Entonces a mí me llamó la atención la razón que dabas, pero bueno, respetamos tu decisión, por supuesto, y te seguimos apoyando, ¿no? Gracias, Javier. Sí, es un tema que había que decir. Nos ha costado mucho en términos de grupo, de las directivas que han asumido, las que continúan, que vienen de unas muy profesionales. En el caso de Lima con Ricardo Burgos también, que repite. Nos ha costado mucho, como que para ahí alguien suelte una sombra de sospecha, ¿no? Entonces, preferimos hacer esto, sigue incorporándose gente. Tenemos la próxima semana 2 miembros también de lujo en incorporación. Estamos incorporando como honorario a Hugo Neira, nada menos, y a Marco Martos, el presidente de la Academia Peruana realmente de lujo, Española de la Lengua.
Entonces, bueno, ahí están los resultados y desde donde estemos nosotros como periodistas sabemos lo que debemos hacer. Bueno, ya no se hace carrera electoral, pero sí puedes dar una opinión, pues además autorizada, ¿no es cierto?, de este contexto preelectoral tan breve, tan corto, y donde prolifera la cantidad de información, a veces contradictoria, como decíamos, conversábamos con Miguel Antesana. ¿Cuál es tu percepción de esto? Porque la gente en realidad va a tomar su decisión de votar en la cola, prácticamente el día 26 de enero. Sí, y realmente quiero referirme precisamente, fue uno de los puntos que tocamos en la última asamblea realizada sábado y domingo en Arequipa, que ha acabado con un pronunciamiento firmado por todos los decanos. Y una preocupación es la tarea que están realizando en estos momentos los propios medios de comunicación. Y hemos hecho un llamado, no solo a mantener informado, sino preocupándonos también que si estamos en esta situación política ha sido por un parlamento que nos trajo a esta situación, ha sido con parlamentarios que también los hemos visto con su manera de actuar, y que ahora están yendo por esos partidos o por otros, que están de alguna manera mimetizándose, y la preocupación que en el espectro es los rostros que aparecen en medios de comunicación, porque ahora no hay publicidad electoral en medios audiovisuales, son los mismos congresistas que estuvieron, que nos llevaron a esta situación, y la gente empieza a preguntarse, oye, ¿dónde están los nuevos? Y este número de personas que apenas representa, creo que el 4% del universo de gente que está postulando. Hay nuevos, hay nombres muy valiosos, como hay otros que no lo son. Pero entonces hay una preocupación de los propios medios, no están haciendo mucho para que la gente se entere. Estamos haciendo un llamado para que los medios difundan de manera correcta, den posibilidades y que no se tenga esta sensación por descuido, porque a lo mejor los otros ya han aprendido cómo situarse en medios, de que aparecen los mismos rostros, que aparecen las mismas voces, y al final la gente está diciendo es más de lo mismo, y que va a llevar a esto que estás mencionando, Javier, o la votación en la cola, o a un vicio, o a un blanqueo de votos. Recién se están dando cuenta a raíz de un programa televisivo el día domingo, hay un candidato, Brian Russell, que es representante de los chicos con síndrome de Down, que además es colega como nosotros, licenciado de la Universidad USIL, y recién aparece un nuevo rostro, y a partir de esa exposición está replicándose un nuevo rostro que estoy convencido que seguro va a estar, además estoy yendo en Perú Nación. Entonces, pero así como él, hay muchos otros rostros que va a depender en esta campaña tan corta, estamos hablando de apenas 40 días que quedan por delante, que los medios de comunicación ayuden a presentar alternativas, y lo que haya que denunciar, como hay algunos que lo estén denunciando, que también hay antecedentes de todo tipo. Aunque terminen despedidos, como ha ocurrido. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, yo quisiera ahora abordar con ustedes dos el siguiente tema, ¿no? Porque justamente estábamos recordando que estamos en el día 72 de la disolución del Congreso, una medida radical, extrema, crítica, ¿no es cierto?, que se tomó en su momento y que ha sido respaldada por la mayoría de la población, ¿no es cierto?, pero justamente entre las cosas que se invocaban en lo fáctico era que se había convertido el Congreso en un aparato obstruccionista que digamos que amenazaba la gobernabilidad, y el Ejecutivo estaba absolutamente con las manos o con los brazos cruzados, y entonces esta ha sido una medida que se ha adoptado. Pero también conversábamos hace un rato que es más o menos natural el enfrentamiento entre los poderes públicos, sobre todo en el Ejecutivo y el Parlamento, pero que en aras de la calidad de vida de la ciudadanía y del modelo democrático, deberían saber dialogar, negociar, transar para poder avanzar en lo que es la gobernabilidad. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto posible a partir del próximo Parlamento, que va a ser un Parlamento de transición, ¿no es cierto? Y en general hacia adelante, cuando vemos que los vicios enraizados en ciertos poderes continúan y digamos ya se perciben como perversos y tóxicos. ¿Cómo es posible? Hay un dato que está en los medios, que en los últimos 23 días, por ejemplo, en la Comisión Permanente, porque no es el Congreso, haya contratado a 91 personas, en apenas 23 días, la mayoría de ellos ligados a la mayoría que integra esta comisión. ¿Qué nos dices tú, Miguel?
Bueno, yo creo que nuevamente caemos en el tema de que tenemos problemas estructurales. Fíjate que en el caso peruano no tenemos una plataforma de partidos realmente, sino que tenemos autobuses, casi que combis, que solamente llevan al poder. No podemos hablar propiamente de partidos políticos, porque no hay ideologías, no hay planes de gobierno, no hay visiones de país. Y eso hace que entonces, en vez de pensar en partidos, pensemos en personas. Tú mencionaste al inicio el régimen presidencialista que tenemos. Sí, hacia una persona. Y lo mismo sucede a nivel de las demás instituciones. En el Congreso vemos preferencias hacia personas, no necesariamente hacia partidos. Y eso va a pasar en esta campaña y en este nuevo Congreso. La gente va a elegir personas. Y fíjate que también esa misma visión de personas va a hacer que se rechacen ciertas listas por personas. Más que mencionaba, por ejemplo, que tenemos a Rosa Bartra, fujimorista, que ahora encabeza la lista de Solidaridad Nacional. Eso va a hacer que quizás los simpatizantes de ella voten por la lista de Solidaridad Nacional, pero también va a hacer que muchos que creían votar por este partido no voten porque está ella. Y así con otros partidos, con otros personajes. Entonces, mientras tengamos esa estructura, no tengamos partidos políticos realmente, no volvamos a empoderar a las personas, porque en las reformas planteadas que todavía están truncas, en las reformas políticas, se sigue dándole mucho poder a los partidos políticos, y ya hemos visto que los partidos políticos no son como tal, son inclusive organizaciones que están siendo acusadas de ser organizaciones criminales. Entonces, mientras no cambiemos eso, vamos a seguir con los mismos problemas, no solamente ahorita en el 2020 con las elecciones del Congreso, sino que posiblemente también en el 2021, porque las reformas que se han aprobado hasta ahora se van a poner solamente algunas, y el 2026 es que recién vamos a ver algo en el tema de equidad de género, de las cuotas, etcétera. Entonces tenemos problemas estructurales que todavía no están siendo atacados, y eso nos va a pasar la factura en el corto plazo. ¿Cuál es tu enfoque, Max? Sí, coincido con lo que dice Miguel, ¿no? El tema pasa por un tema de estructura y de partidos. No hay partidos. Los partidos tradicionales tipo APRA perdió hace tiempo la ideología por haber mantenido a una cúpula dirigencial que todavía tiene problemas internos, y que lo vamos a ver en las elecciones estas, donde los nombres que están arriba, yo no creo que ni van a ingresar, porque quien va a votar por el APRA son los apristas, y los apristas no quieren a quien están encabezando. Ahí va a haber sorpresas. En el PPC hace tiempo también no hay ideología. Acción Popular ha recuperado su popularidad sobre el caso de los alcaldes, pero no sé si eso alcanzará para el 2021. Los nombres que aparecen para el 2021: Salvador de Solar, que no tiene partido; Harold Forsyth, que es un alcalde que bueno, está ahí, aparentemente llegó por Acción Popular, pero no tiene nada que ver con Acción Popular. Aparece, y eso sí me llega a sorprender, Keiko Fujimori, ¿no? Como una posibilidad nuevamente, o aparece ahorita en Lima como una gran posibilidad. Eso es por el voto duro que tienen ellos. Ellos tienen un voto duro, por supuesto, pero aquí lo que se trata es que no es un voto de ideología, no, pues, es un voto ahí de consecuencia del papá, de lo que hace, del proselitismo y todas esas cosas. Entonces, yo me temo que tampoco, o sea, yo no creo esperar mucho del Congreso, salvo cosas puntuales. Antes que en leyes, nosotros, por lo menos yo personalmente, pensaba que debía haber algunos gestos que permitan que la gente destape o baje esa presión cuando se habla de inmunidad, cuando se habla de sueldos, por ejemplo, cuando se habla de protección entre los congresistas. Si logramos resolver eso, que además podría hacerse hasta con reforma del propio reglamento del Congreso, donde en lugar de sueldos nosotros estamos planteando dietas, como era mucho antes del 80. Entonces, por lo menos esos gestos podría en la ciudadanía empezar a creer en un poder legislativo, que no lo cree ahora. Sigue siendo de las instituciones la que peor es, muy al margen de que efectivamente lo que hizo Vizcarra, que fue para muchos una posibilidad de entusiasmo, entre los cuales me encuentro. Nos encontramos los colegios profesionales que apoyamos también el referéndum el año pasado. Ahora libre de estar atado, intrascendente. No es que no me guste el cine, pero qué de emergencia tiene una ley de favorecimiento al cine, cuando por ejemplo en esa se permite que vengan producciones o directores del extranjero, productores extranjeros. ¿Qué facilidades habría
para una empresa constituida en el Perú, que las hay en un montón, ¿no? Entonces, se ha perdido la posibilidad, está llegando con un desgaste fuerte, más el tema que hemos visto del donde está involucrado su ministro de Transportes. Así es. Una persona que ya también estuvo y que a todas vistas es protegido, por lo menos es arropado por el presidente. Es cierto. Ahora, tanto que hablábamos del tema de la importancia de la información de la que debe disponer el ciudadano, ¿cómo así? A ver, si estamos todos de acuerdo en que el ciudadano está más empoderado para informarse por sí mismo, ¿no es cierto? Busca sus filtros, establece sus mecanismos y a veces sabe incluso lidiar con las fake news y con los procesos de manipulación o desinformación que son muy comunes en estos contextos. Pero, por ejemplo, mucha gente todavía se cree los discursos populistas de los candidatos al Congreso. Hay candidatos que dicen: yo voy a terminar la interoceánica, yo voy a extraditar a Alejandro Toledo, o yo voy a meter a la cárcel a los empresarios de Confiep. Entonces son cosas que, claro, son muy efectistas, ¿no? Muy ruidosas, pero en realidad ellos no tienen esos atributos ni esos poderes. ¿Tú qué dices, Miguel? Sí, como tú dices, hay mucha información. Quizás el ciudadano tiene una mayor cantidad de fuentes de información ahora, pero quizás no tiene el suficiente poder de decisión para tomar, valga la redundancia, de decisiones. ¿Por qué? Fíjate que el tema de la conformación de las listas, cómo se ha manejado. Esta vez, para este Congreso se manejó a la antigua. Es decir, que los partidos hacen su lista, hacen un parapeto de Congreso y que la gente vota. En realidad esas listas fueron armadas como hasta ahora se ha venido haciendo. Supuestamente para las elecciones del 2021 debería haber democracia interna. Entonces ahí el ciudadano debería tener el poder de colocar en la lista a quien debería ir. Entonces, ¿qué pasa? Este Congreso, en el que las cabezas de las listas son mayoritariamente los políticos tradicionales y que posiblemente puedan llegar al Congreso, ellos no van a cambiar la regla de juego para el próximo periodo. Ellos no van a llevar adelante las reformas políticas que debería llevarlo un Congreso de gente totalmente nueva, que ahí sí permitiría que las cosas cambien. Porque si es una persona nueva, joven, que de repente tiene una conciencia ciudadana, política, y sabe que va a estar solamente 1 año, 4 meses en el Congreso, y que no puede reelegirse, mira, él se la juega. Vamos a agarrar y quitamos la inmunidad, ponemos las dietas en vez de sueldos, hacemos esto, pum, 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 pum. O sea, 1 año y 4 meses, pero hago desastres, pero en términos populismo positivos. Puro. Pero en términos positivos, ojo. Ya. En términos positivos. O sea, yo no le debo a nadie, me voy, pero dejo esto. Pero lamentablemente yo creo que no va a pasar eso, porque va a haber mucha gente del Congreso anterior o políticos tradicionales que no van a querer cambiar la regla de juego. Entonces esto es una contradicción, es una contradicción de que entonces, vuelvo a lo que tú decías, tengamos tanta información, pero que no podamos tomar decisiones con ellas. ¿Por qué? Porque entonces la regla de juego todavía se siguen manejando desde las cúpulas tradicionales, de las cúpulas de los políticos tradicionales, que sí, yo creo que hay que renovar completamente. Hay que sacar a esa gente de alguna manera. Según ustedes, ¿cuál debería ser entonces la naturaleza de este Congreso que tiene menos de 1 año y medio? Es un Congreso de transición. ¿Qué debería hacer? Porque reformas políticas o estructurales no las va a hacer. No las va a hacer. Pero sí, yo coincido en que hay un montón de gente nueva que quiere, y yo he conversado con gente de otras agrupaciones, más o menos coincidimos, no reelección, inmunidad solamente para el tema de fiscalización, dietas en vez de sueldo, gestos que permitan, pues sí, pues nosotros no vamos a repetir, y los que vienen que van a entrar con van a tener que aceptar. A ver que los nuevos se atrevan a retroceder. Pero sí, hay mucha posibilidad que ingresen de los anteriores, o muchos que no estuvieron, pero también piensan de la misma manera. Esto me lleva a pensar si no estamos, deberíamos ya entrar al debate más serio si el voto debe ser voluntario o obligatorio. Eso decíamos hace un rato. Porque lo que tú dices, cuando se ofrece tanto y sin sentido, pues la gente como tiene que obligación de votar, ya pues ahí empiezo a tal o cual persona, o nos acordamos de la que se pintó de la nalga con 13 o cosas como esa, ¿no? Entonces, pero deberíamos, y que asuman las consecuencias de aquel ciudadano que sí, pues se la jugó, fue a votar, y no de alguna manera obligado, y al final, como dices, en la lista empieza a decir por qué lo hace.
Sí, pues sí, el tema de fondo es ese, ¿no? Si el modelo democrático como se conoce actualmente debería, digamos, mantenerse así, y las reformas políticas que haya que hacer, incorporarlas gradualmente, pero los vicios, las costumbres arraigadas en idiosincrasia, en la mentalidad de la ciudadanía, está ahí. O sea, es muy dependiente de lo que dicen los políticos tradicionales, y eso yo creo que no va a cambiar en mucho tiempo. Yo creo que todavía no estamos preparados como sociedad para pasar de un voto obligatorio a un voto voluntario. ¿Por qué lo digo? Porque si tú dejaras que el voto es voluntario, fíjate que nuevamente saldría de una u otra manera, así la ley diga que no puedes dar dádivas, de alguna u otra manera habría la perversa situación en la que yo voy a mover gente para que vayan a votar. Si tuviésemos una sociedad consciente, preparada, educada, y haces el voto voluntario, fíjate que entonces la gente consciente, educada, preparada va a ir a votar, porque sabe que es un deber ciudadano, porque sabe que tiene el poder en sus manos de elegir a alguien. Pero así nomás, el primer efecto de un voto voluntario sería el ausentismo, ¿o no? Grandísimo, claro. Entonces, ¿qué? Pero entonces podrías decir, pero no importa, entonces los que van a votar son los que saben. No, pues, ahí viene el juego. Por eso digo, como tenemos el nivel de sociedad, grandísimo nivel de ignorancia política en nuestra sociedad, va a hacer que entonces promuevas que vaya a votar precisamente esa gente, y que yo le dé algún incentivo para que vaya a votar. No, es voluntario, no voy. Como no van a poner multa, no voy. Bueno, pero yo te puedo dar un incentivo para que vayas. Ajá. Entonces ahí se presta la manipulación. Vuelvo y repito, si tuviéramos una sociedad educada políticamente, no sucedería eso. Por eso digo que no estamos preparados todavía para ese salto. Max, Miguel, un tema que podría ser calificado como no políticamente correcto, pero que está ahí. La gente se queja de la calidad de los congresistas y de los políticos en general. Que cómo es posible que entre incluso con insultos gruesos, ¿no es cierto? Califican la gestión, la personalidad o el desempeño personal, incluso su imagen, su manera de relacionarse o de interactuar con la sociedad, con la ciudadanía, pero cuando se les dice, por ejemplo, entonces, si tanta queja hay, vamos a cambiar el artículo de la Constitución que dice que para ser congresista solamente tienes que tener 25 años de edad y ser peruano de nacimiento. Vamos a exigirle, por ejemplo, un título técnico, por lo menos, o un título profesional para que pueda postular. No, ¿cómo es posible? No, esto es un atentado, es una cosa discriminatoria. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Dónde está la inclusión? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué hacemos? Sí, efectivamente. Y ahí volvemos a lo que es la crisis de partidos, creo, la estructura de los partidos, que son quienes al final representan, y ya hemos visto la gran mayoría de partidos, además, que llegaron al poder como están. Incluso el caso lamentable de César Villanueva, lideró un movimiento en la selva, Nueva Amazonía. Él fue el líder de la agrupación que ha ido varias veces, además, en la selva, ¿no? Entonces, la cosa está, ¿cómo se hace? ¿O cómo hacemos? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se hace para solucionar y no tener ahí líderes que al final lo único que están haciendo es conquistar el poder, ya sea legislativo, el poder regional, el poder local, y a partir de ahí sacar beneficio personal? Me pregunto, ¿cuántos gobernadores regionales hubo, incluyendo el anterior de Ayacucho, que estuvo preso? Ocrospoma, creo que. Enrique Ocrospoma. No recuerdo mal su apellido. Al año ya lo metieron preso, lo acusaron de que $6 millones se había levantado. Estuvo un año, ya regresó y terminó el gobierno, ¿no? Entonces uno llega a preguntarse, a lo mejor sí, pues me levanto 6, separo 2 para romper mano después y después salgo libre, ¿no? Son preguntas que uno con la malicia de periodista la hace, ¿no? Entonces, ¿y cuántos más podrían estar pensando así? Ese es un tema muy, muy grave, es un problema totalmente estructural. Coincido con lo que dice Miguel, o con lo que dices tú. ¿Cómo hacemos? Pero si no hay una reforma constitucional, si de verdad para la próxima no hay democracia interna representativa, a través de elecciones internas, que además deberían ser simultáneas. Esa fue una propuesta que hicimos como colegios profesionales. ¿Por qué? Eso evita
que, por ejemplo, alguien perdió en una elección interna y a la semana siguiente que haya en otro partido, otra agrupación, postule por ahí. Al hacerla en simultánea, se evita este juego también perverso de postular a comprarse varios boletos, ¿no? Entonces, pero va a depender, o sea, este año y medio debería ser la gran posibilidad de aquellos que, como no van a repetir, se la juegan. Hay gente muy buena, en diferentes, ¿ah? Yo conozco varios nombres en los diferentes partidos, y sobre todo en aquellos donde no se han metido topos. Entonces, esta es la posibilidad, lo único para nosotros, ese mensaje: vota por quien te parezca mejor, pero recuerda que hay algunos que nos trajeron esta situación y están volviendo a postular por sus partidos o están postulando por otras agrupaciones. Miguel. Bueno, un mensaje Vamos final. cerrando ya. Sí, un mensaje final. Señores, elijan por el número que quieran, en el partido que quieran, pero a la mejor persona. Aprovechen la última oportunidad de utilizar el voto preferencial. No va a haber más voto preferencial. Hay un riesgo siempre de llevar a los primeros de la lista, que pueden ser personas que no queremos que estén en el Congreso, pero en la medida que la gente ejerza el voto preferencial y lleve a la mejor persona en la lista, yo creo que vamos a minimizar un poquito este Congreso que queremos que sea mejor que el anterior. Una palabra final, Max. No, agradecerte, Javier, la posibilidad de estar acá, igual a Miguel por compartir la mesa, y efectivamente tenemos poco más de un mes para evaluar bien. Voten por quien prefieran, recuerden también aquellos nombres que nos han traído esta situación. Lo importante es que tenemos la posibilidad en redes de escudriñar a cada uno. Va a depender en este año y medio de quienes estén en el Congreso de la posibilidad por lo menos de algunos pequeños cambios, pero importantes para el futuro. Ciertamente me sumo al pedido y a la reflexión que hace tanto Miguel como Max respecto a que usted, señor elector, amigo elector, ciudadano, usted tiene el poder. Y ese poder nace muchas veces de la información. Entonces usted lo que tiene que hacer es tener mucho cuidado con el nivel de información que está a disposición, qué cosa es lo que es confiable, creíble, y qué cosa es lo que finalmente le va a ayudar a tomar una decisión informada. Que sea de la mejor manera, y ya estamos conversando con ustedes. Regresamos mañana. Muy buenas tardes.